Volvamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Déjenme leerles esto y luego haremos algunos comentarios al respecto, profundizando un poco más en ello. Será un análisis más detallado sobre el evento específico que es la resurrección de los creyentes. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los detalles sobre qué sucede con los cristianos después de morir eran poco claros en la iglesia primitiva, y los tesalonicenses estaban preocupados por este tema. ¿A dónde van los cristianos cuando mueren? ¿Qué pasa con sus almas? Y en particular, ¿qué pasa con sus cuerpos? Estas preguntas inquietaban a los jóvenes creyentes en la iglesia de Tesalónica, como podemos suponer, porque no tenían la revelación completa que tenemos en el Nuevo Testamento. Su preocupación, sin embargo, era bastante específica. Pablo les había enseñado, mientras ministraba entre ellos, acerca del hecho de que Jesús iba a regresar. De hecho, les enseñó como si pudiera suceder en su propia vida. Si regresan al capítulo 1, por ejemplo, el capítulo termina con estas palabras: que se habían convertido a Dios de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo hablaba de la venida de Cristo como si fuera a ocurrir en su tiempo, y ellos esperaban ese evento, egreso de Cristo. Versículo 19. ¿Quién es nuestra esperanza o gozo o corona de exaltación? ¿No sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Hay otras referencias a su venida en esta epístola. En el capítulo 5, por ejemplo, dice en el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ellos esperaban la venida de Cristo. También esperaban el juicio de Dios en un evento llamado el Día del Señor, un término muy familiar en el Antiguo Testamento. Vivían con la expectativa de que esto podría suceder en su tiempo. En realidad, Pablo no menciona en ninguno de sus escritos, ni aquí ni en 1 Corintios 15, nada que les haga pensar que no podría ocurrir en su vida. Así que, para ellos, el regreso de Cristo era un evento inminente, algo que podría suceder en cualquier momento. Esta es la base del pasaje que les acabo de leer. Y la pregunta que ellos estaban haciendo era esta: si este evento va a ocurrir, este gran evento en el que el Señor regresará, estará con nosotros y nosotros con Él en su presencia, ¿qué pasa con los cristianos que mueren antes de su regreso? Esa es la pregunta esencialmente planteada en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Estaban tan preocupados por lo que ocurriría con los cristianos que habían muerto, que pensaban que podrían perderse el gran evento del regreso del Señor. Esta preocupación los angustiaba, si no los afligía, con la idea de que algunas de las personas que amaban no estarían presentes en este evento. Y lo que lo hacía parecer más penoso era la persecución. Es posible que muchos de ellos ya hubieran muerto o murieran bajo persecución. En el capítulo 3, versículo 3, Pablo habla de que nadie debía ser turbado por estas tribulaciones, porque sabéis que para esto fuimos destinados. Porque también cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a padecer tribulaciones, como ha sucedido, y sabéis. Así que estaban destinados a la aflicción, a la persecución, y en algunos casos esto incluiría la muerte. Entonces, ¿qué pasaría con esas personas que habían sido perseguidas? Ellos podrían ser considerados los más nobles entre los nobles. Asumían que merecerían lo mejor de cualquier evento futuro que Dios trajera, pero ¿se lo perderían si ya habían muerto? ¿Y qué hay de las personas que murieron por causas naturales? ¿También se perderían el gran evento del regreso de Cristo? ¿Era su muerte tal vez un juicio sobre ellos? Algo similar a lo que se describe en 1 Corintios 11:30, donde algunos creyentes murieron porque pecaron contra el Señor al profanar su mesa. ¿Significaría esto que no participarían en esta gran reunión y en el subsecuente encuentro en el cielo? ¿Permanecerían como espíritus vivientes sin cuerpo? ¿Serían considerados de alguna manera santos de menor categoría porque no participarían en ese gran evento? Todo este tema les producía una gran pena, porque estaban marcados por una virtud muy importante, el amor. En el capítulo 4, versículos 9 y 10, Pablo dice: «Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os exhortamos, hermanos, a que abundéis en ello más y más». Ellos estaban marcados por el amor. De hecho, esta es la única iglesia a la que Pablo escribió y no señaló directamente ningún pecado que confrontar. No hay nada de eso en sus cartas a ellos. Estaban marcados por un profundo amor mutuo y por los que estaban fuera de su comunidad local, incluso en toda Macedonia. Esto añadía más pesar a sus mentes. Si alguien moría y se perdía la segunda venida, ¿sería solo un espíritu desencarnado? ¿Sería un santo de menor categoría? ¿Se perdería el gran evento? ¿No experimentaría la presencia del Señor? Pablo les escribe no solo desde un nivel teológico, sino también desde un nivel muy práctico, para aliviar su angustia y su dolor al respecto. Él les escribe en el versículo 13 sobre los que duermen. No quiere que sean ignorantes. Dormir significa aquellos que han muerto. Les dice que no hay razón para estar llenos de tristeza, ni para mostrar un tipo de desesperanza que es típica del resto del mundo. Dice en el versículo 13, «No queremos que os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza». ¿Esperanza de qué? Esperanza de ver a Cristo y de reunirse nuevamente. Ellos tenían la esperanza de que todos los creyentes verdaderos, unidos en este vínculo de amor, serían reunidos en la presencia del Señor cuando Él viniera. ¿No iba a suceder eso? ¿Los que ya habían muerto no formarían parte de esa reunión? ¿Estarían en otro lugar bajo circunstancias diferentes? Recuerden que ellos no tenían la revelación completa del Nuevo Testamento. Esto ocurre en los primeros años de la Iglesia, y estas preguntas aún no habían sido respondidas. Claramente no lo habían sido, según lo que Pablo explica aquí, porque el mismo evento se describe en 1 Corintios 15 como un misterio hasta ese momento, lo que significa que era algo que había estado oculto y ahora finalmente se revelaba. Pablo responde al sufrimiento, la confusión y la ignorancia con una descripción clara de un solo evento que será el próximo en el calendario profético. Lo llamamos el rapto, y esto se debe al versículo 17, donde el verbo ser arrebatados, harpazo, aparece.
Este término significa ser tomado por la fuerza, arrebatado o llevado repentinamente. Es un movimiento súbito de una fuerza irresistible que te arrastra. Por lo tanto, es un arrebatamiento violento. El término rapto es simplemente una palabra que describe este arrebatamiento. Y eso es exactamente lo que el versículo 17 describe. Habrá un momento en el que los creyentes serán arrebatados por una fuerza divina, repentina e irresistible. Este texto trata de ese evento. Ahora, quiero que sepan que este no es el evento en el que Cristo regresa a la tierra. No es ese momento en el que sus pies tocan el monte de los olivos, transforma el desierto en un jardín, destruye a las naciones y establece su reinado milenario. Esto no es eso. Esto no es Cristo viniendo a la tierra, porque claramente dice que Él viene y los encuentra en el aire. Sabemos también que no es un evento de juicio, porque aquí no hay juicio. No hay juicio en este evento. Sea lo que sea, es estrictamente un arrebatamiento de los creyentes en el aire para encontrarse con el Señor. Ese es el próximo evento. Al reflexionar sobre esto, quiero unirlo dándote algunas cosas en que pensar. Hay fundamentos en este rapto, pilares sobre los que se sostiene esta verdad. Permítanme compartirlos con ustedes, comenzando en el versículo 14. El consuelo del cristiano sobre la vida después de la muerte no se basa en especulaciones filosóficas. No se basa en la opinión humana. No se basa en el edicto de algún concilio de la Iglesia. No se basa en una intuición religiosa. Más bien, la verdad del rapto se basa en un hecho histórico. El fundamento o pilar de nuestra esperanza es la verdad histórica. Y Pablo la divide en tres partes. Primero, el rapto se basa en la muerte de Cristo. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió, y aquí nos detenemos. La palabra sí no sugiere duda, sino que se refiere a una secuencia lógica de creer. Si comienzas creyendo que Jesús murió, entonces también llegarás a la conclusión de que Él resucitó, y subsecuentemente todo lo demás. Los tesalonicenses creían que Jesús había muerto, pero no entendían completamente el significado de esto. Esta cláusula condicional establece una condición que se cumplirá. Podríamos traducirlo como: dado que creemos que Jesús murió, es su muerte la que cumple con todas las condiciones necesarias para convertir la muerte en sueño. El término sueño se usa para referirse a los creyentes, porque para ellos la muerte es reducida a un sueño. La muerte es bienvenida como el sueño lo es. La muerte ha perdido su aguijón, como aprendimos en 1 Corintios 15. La razón por la que la muerte para el creyente es solo sueño es porque Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, porque Él se hizo pecado por nosotros y murió en nuestro lugar. Soportó la ira de Dios, murió nuestra muerte. Su sacrificio perfecto pagó la pena por nuestros pecados. Por su muerte somos salvos de la muerte. En su muerte morimos. De Jesús no se dice que durmió, sino que murió, para que la muerte para nosotros sea meramente un sueño. Cristo participó en todo lo que implicaba la muerte, todo lo que implicaba el juicio en la cruz. Y nosotros, que confiamos en Él, nunca veremos la muerte, sino que simplemente dormiremos, y no nuestras almas, sino solo nuestros cuerpos. La muerte ha sido transformada en sueño por la obra de Cristo. Este es el sentido metafórico en el que todo el concepto de la muerte ha sido literalmente transformado y cambiado por completo. Cristo hizo que, en la Iglesia, la muerte se conociera como sueño. Y es por eso que, al final de nuestro estudio en 1 Corintios 15, leemos: gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Victoria sobre qué? La victoria sobre la muerte. Así que el primer pilar sobre el cual se construye nuestra futura resurrección y rapto es el pilar de la muerte de Cristo. Él murió nuestra muerte en nuestro lugar. Fue castigado por nuestros pecados, transformando así la muerte en sueño para nosotros. En segundo lugar, el versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. El segundo pilar sobre el cual se construye este evento es la resurrección de Cristo.
La resurrección demuestra que Dios quedó satisfecho con el sacrificio de Cristo. Prueba que Jesús de hecho destruyó la muerte, que pagó completamente por los pecados de su pueblo, y por lo tanto eliminó el poder de la muerte. Quitó el aguijón de la muerte, como dice nuevamente 1 Corintios 15. Entonces para nosotros, la muerte es simplemente el sueño del cuerpo. El espíritu va inmediatamente a la presencia del Señor, mientras que el cuerpo duerme, esperando la resurrección. La muerte de los creyentes no ocurre aparte de Jesús, ocurre en Jesucristo. Y así como Dios levantó a Cristo de entre los muertos, lo que vimos representado en el bautismo, también nos levantará en Cristo. Otra manera de decirlo es que Dios tratará a aquellos que murieron confiando en Jesús de la misma manera que trató a Jesús mismo, es decir, levantándolos de entre los muertos. La resurrección de Cristo es el sello de aprobación de Dios sobre lo que Él hizo en la cruz. Pero es más que eso, también es nuestra propia resurrección. Por eso si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Esto es lo que ellos querían saber. ¿Qué pasará con aquellos que ya murieron? Sus espíritus obviamente ya están con el Señor. Tal vez no entendían la plenitud de eso, pero sabían que estarían con el Señor de alguna manera. Sabían que poseían la vida eterna. Pero ¿qué pasaría con sus cuerpos? ¿Estarían siempre incompletos? ¿Serían de alguna manera menos que aquellos que experimenten el rapto? La respuesta de Pablo es clara: no, en absoluto. Dios traerá con Él a los que han dormido en Jesús. Esta es la promesa de la resurrección. Dios levantó a Jesús y levantará a todos los que están en Jesús, incluso a los que ya han muerto. Todos nosotros estamos unidos a la resurrección de Jesucristo. Esto lo vimos en 1 Corintios 15:23. Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Todos los que son de Cristo resucitarán. El hecho de que ya hayan muerto y sus cuerpos estén en la tumba no los excluye de este gran evento. Ampliando un poco más, volvamos a Romanos capítulo 6, donde Pablo enfatiza la verdad de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Romanos 6:3 dice: ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este pasaje no se refiere al bautismo en agua, sino a nuestra unión con Cristo. Hemos sido inmersos en su muerte, para que, así como Él fue levantado de los muertos, nosotros también seamos levantados. El versículo 5 continúa: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo recalca que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado sea destruido y ya no seamos esclavos del pecado, porque quien ha muerto ha sido libertado del pecado. Y el versículo 8 agrega: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto es lo que sucedió en su muerte y resurrección. Estábamos en Cristo. Nuestra unión con Él garantiza que, así como Dios levantó a Jesús, también nos levantará a nosotros. Pablo lo afirma en 1 Corintios 6:14. Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros por su poder. Y en 2 Corintios 4:14. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Volviendo a Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 14 concluye: Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Esto significa que cuando Dios traiga a Jesús de vuelta en gloria celestial para este encuentro con su pueblo, Él traerá a todos los creyentes con Jesús. Este evento, cuando el Señor descienda del cielo y reúna a todos los creyentes con Él, es una promesa increíblemente consoladora. Es lo que Jesús mismo anunció en Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Jesús viene para llevarnos al lugar que Él ha preparado para nosotros en la casa del Padre. Este evento no es el regreso de Cristo a la tierra para juzgar a los impíos y establecer su reino. Aquí no hay juicio, no hay separación entre ovejas y cabras, ni el establecimiento del reino milenario. Este es un evento específico en el que Cristo no toca la tierra, sino que nos encuentra en el aire. Siguiendo en 1 Tesalonicenses 4:15, Pablo dice, por esto os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí Pablo responde directamente a la inquietud de los tesalonicenses. No solo todos los creyentes resucitarán, sino que los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Pablo utiliza la palabra nosotros para incluirse entre los que podrían estar vivos en el momento del rapto. Esto sugiere que él creía que el evento podía ocurrir en su vida. Aunque no sucedió en su tiempo, podía haber ocurrido porque es un evento sin señales previas. Es un arrebatamiento súbito y catastrófico. En ninguna parte del Nuevo Testamento se menciona que deba haber algo que preceda este acontecimiento. Cuando Jesús describió eventos en el discurso del Monte de los Olivos, como se menciona en los Evangelios, estaba hablando de las señales que preceden a su venida en juicio para establecer su reino. Sin embargo, el rapto ocurre antes de eso. Por lo tanto, Pablo les asegura que tanto los vivos como los muertos en Cristo participarán en este evento glorioso. No hay ventaja alguna en estar vivo en el momento del rapto. Todos los creyentes serán reunidos por igual. En los versículos 16 y 17, Pablo detalla el plan del rapto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el orden de los acontecimientos. Primero, el Señor mismo descenderá del cielo. No será un ángel ni un grupo de ángeles, sino el Señor mismo. Este es el cumplimiento de su promesa en Juan 14. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto no es el juicio del que se habla en Mateo 13, donde los ángeles son los segadores. Aquí, el Señor viene personalmente para reunir a los suyos. Luego, descenderá con voz de mando. Este término keleusma es una orden autoritaria, casi militar, que llama la atención inmediata. Es como una declaración. Levántense. Es similar al llamado de Jesús a Lázaro. Lázaro, sal fuera. En ese momento, todos los creyentes que han muerto serán reunidos con sus cuerpos glorificados. Continuando con la descripción del evento, Pablo menciona que habrá la voz de un arcángel y la trompeta de Dios. Esto amplifica la majestuosidad del rapto. La referencia al arcángel es única en las Escrituras. El único arcángel nombrado es Miguel, como se menciona en Judas 9 y en Daniel 12:1. Este podría ser el mismo arcángel identificado con la resurrección de Israel al final del día del Señor. Sea quien sea, el arcángel añade su voz a la del Señor, marcando un llamado poderoso. La trompeta de Dios es otro elemento clave. En el Antiguo Testamento, las trompetas se usaban para convocar a la asamblea, marcar celebraciones, convocar al juicio o para anunciar la presencia de Dios. En Éxodo 19, la trompeta llama al pueblo a reunirse con Dios. En este caso, la trompeta anuncia la reunión final de los creyentes con el Señor. Esta no es una trompeta de juicio como las mencionadas en Apocalipsis 8:11, sino una trompeta de asamblea. El plan se desarrolla en 2 etapas. Primero, los muertos en Cristo resucitarán. Aunque están físicamente muertos, permanecen en Cristo. La unión espiritual con Él no se rompe por la muerte. Esta verdad se refleja en Romanos 8, donde Pablo declara que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Luego, nosotros los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los cuerpos de los creyentes vivos serán transformados instantáneamente en cuerpos glorificados, como se describe en 1 Corintios 15, 51 y 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos transformados. Este cambio ocurre en un instante, más rápido que el parpadeo de un ojo. Los cuerpos glorificados de los vivos se unirán a los cuerpos resucitados de los muertos, y juntos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Este evento no es el regreso físico de Cristo a la tierra, ya que Él no desciende completamente. Los creyentes se encontrarán con Él en el aire, y serán llevados a las moradas que ha preparado para ellos en la casa del Padre. El resultado final está resumido en el versículo 17. Así estaremos siempre con el Señor. Esto garantiza que los creyentes nunca más serán separados de su presencia. Después del rapto, regresarán con Cristo al final del día del Señor para reinar con Él durante el milenio. Y finalmente habitarán con Él en la nueva creación por la eternidad. El propósito de esta enseñanza se encuentra en el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo les asegura que nadie será excluido del rapto. Los muertos en Cristo no serán olvidados, y todos los creyentes, vivos o muertos, participarán en este evento glorioso. En este punto, Pablo concluye su explicación del rapto, resaltando su propósito fundamental: consolar a los creyentes. La verdad del rapto está diseñada para ofrecer esperanza y ánimo, especialmente en tiempos de pérdida y sufrimiento. Como dice en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El rapto es un recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra. Los creyentes que han muerto no están perdidos. Sus cuerpos serán resucitados, y sus espíritus, ya en la presencia del Señor, se reunirán con cuerpos glorificados. Además, los creyentes vivos serán transformados y juntos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Esta esperanza eterna debería traer consuelo a los corazones afligidos y unir a la Iglesia en anticipación gozosa. Pablo enfatiza que Dios, como el Dios de toda consolación, no ofrece meras emociones pasajeras, sino verdades sólidas basadas en hechos históricos, la muerte y resurrección de Cristo y la revelación divina sobre el rapto. La certeza de esta enseñanza radica en la autoridad de la palabra de Dios y en las promesas de Cristo. Para ilustrar el consuelo que esta verdad puede ofrecer, Pablo implícitamente anima a los creyentes a vivir con una perspectiva celestial, enfocados en el regreso inminente de Cristo. Esto no solo fortalece su esperanza, sino que también los motiva a vivir vidas santas y fieles mientras esperan ese glorioso día. Finalmente, el mensaje central es que, independientemente de si vivimos o morimos antes del rapto, todos los creyentes estarán con el Señor para siempre. Este entendimiento debe transformar nuestra manera de enfrentar la muerte, el sufrimiento y la incertidumbre. Como Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa certeza nos capacita para decir como el apóstol Juan en Apocalipsis 22:20, Amén, ven Señor Jesús.